domina, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Proverbios 23, 12 al 25, vamos a dividirlo en tres. En primer lugar, versículos 12 al 16, vamos a ver que para que no entren actitudes, cosas del mundo dentro de la iglesia y dentro de mi vida privada, a la luz de estos versículos en particular, en primer lugar, ¿cómo voy a evitar que eso pase? Bueno, disciplinándome en estudiar la Biblia y aceptando la corrección. Versículos 12 al 16. Número 2, perseverando en el temor de Dios. Vamos a ver los versículos 17 al 18. Y en tercer lugar, evitando a los pecadores y oyendo a padres y maestros. Versículos 19 al 25. Miren, es muy tentador para todo joven, pero para cualquier persona en realidad, el querer parecerse al mundo, ¿no? El tratar de encajar dentro del mundo, para nosotros los cristianos. Las luces de colores nos parecen atractivas, aquello que es prohibido, que es transgresor, nos atrae, nos llama la atención, nos dice no hay peligro, no hay consecuencias, tranqui, no pasa nada. ¿Se acuerdan que cuando habíamos empezado a hablar de este tema de que no somos de este mundo, vimos un montón de ejemplos? Que claramente el mundo nos dice, tranqui, no pasa nada, dale para adelante. El joven cristiano, ustedes, adolescentes, aún muchos sin raíces profundas, sin cimientos fuertes, sin convicciones claras, muchas veces se sienten muy atraídos y muy tironeados de un lado y del otro, ¿no? Por un lado quieren agradar a Dios, pero por otro lado quieren disfrutar de esto que el mundo les ofrece. Quieren quedar bien con Dios, con la gente de la iglesia, y a la vez no quieren desentonar con lo que el mundo les ofrece. Tratan de pasar desapercibidos y estar siempre ahí en el medio, ¿no? No termina de comprometerse ni con el Señor, ni termina de ser parte del sistema que el mundo les ofrece. Ejemplo, en el colegio, tal vez ven algo diferente en ustedes, ¿no? Notan que hay algo distinto. No sé, no dicen malas palabras, no fuman, no van a los boliches, no van a determinadas fiestas. Pero hasta ahí, no más que eso. O sea, alguien moralmente correcto. Pero en la iglesia, del otro lado, tampoco terminan de encajar. Cantan, vienen a la reunión de MQB, participan, van al campamento, tal vez están siendo discipulados. Pero no hay una convicción sólida. No hay un fundamento sólido. Están otra vez, como decía recién, en el medio, entre querer encajar en un lugar y en el otro, siendo tironeados de un lugar y del otro. Y muchas veces, dentro de la iglesia, queremos traer determinadas actitudes, determinadas maneras de hablar, conducirnos, reaccionar, que tienen más que ver con el mundo que con la vida cristiana. Y el problema es que esas pequeñas zorras, entiéndase, esas actitudes o palabras que por ahí son medios inocentes, se van metiendo de a poquito en la iglesia, de a poquito. De a poco va corrompiendo, en este caso voy a hablar de MQB y solamente de MQB, no de la iglesia en general, solo de MQB. Y sin darnos cuenta, esas pequeñas actitudes, un día lo que hace es terminar de derribar todos los cimientos de MQB. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, chicos? Nosotros, antes de meternos en estos versículos, nosotros debemos velar
por la santidad de nuestro grupo de MQB. ¿Sí? Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Ese versículo en particular dice que la Escritura también es para confrontar, para redarguir y para corregir. Por lo general, cuando nosotros tomamos ese versículo y lo aplicamos, solamente lo aplicamos para dos cosas, para enseñar y para instruir. Pero nos cuesta mucho redarguir, o sea, confrontar y corregir. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos que tengamos problemas con otro, porque no queremos que nos miren mal, porque no queremos que nos tilden de te haces el santo, ¿no? Pero es algo que debemos hacer. Otra vez repito, velando por la santidad de nuestro grupo de MQB. Velar por la santidad de este grupo. Miren, Santiago 4:4, anoten y lo leen después en casa. Dice que no somos, o mejor dicho, dice que o somos amigos de Dios o que somos amigos del mundo. No podemos quedar bien con uno y con el otro. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15, dice que no amemos al mundo. Versículo 16 dice que todo lo malo procede del mundo. El versículo 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, los deseos de este mundo pasan, se desvanecen, dejan de existir, se esfuman, se van. Tarea para el hogar. Van a leer desde el día de mañana y hasta el sábado 12 de noviembre, todos los días, un capítulo de Primera Juan. Un capítulo de Primera Juan, ¿sí? El día 12, el sábado 12, que va a haber MQB, vamos a estudiar Primera Juan. Lo que yo quiero que hagan es que desde mañana y hasta ese 12, todos los días lean un capítulo de Primera Juan. Si ustedes lo hacen así, van a haber leído esa carta más de 5 veces, hasta que podamos estudiarla ese sábado. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo evitar que el mundo entre dentro de MQB a través de Proverbios 23. De qué manera resguardarnos, de qué manera blindar nuestra santidad. Cómo vamos a tomar nuestras decisiones a la hora de hablar con otros, de chatear con otros, de relacionarse con otros. Autopreguntarnos. Y ahí entramos. ¿Es lo mejor? Es lícito, no es pecado, pero ¿es lo mejor? No está mal. Otra vez, ¿pero es lo mejor? ¿Me edifica a mí, edifica al otro? ¿Cómo ve el resto esto que yo hago, esto que digo, esto que pongo, esto que escribo? ¿Da pie para que después uno dé otro pasito más hacia eso que parece inocente? Ser sincero en el corazón. ¿Cuál es la motivación que yo tengo al decir lo que digo, al escribir lo que escribo? ¿La motivación es satisfacerme a mí mismo o satisfacer o agradar al Señor? Voy a tratar de repetirles 1.000.000 de veces, cuando pongan los ejemplos, esto de escribir. ¿Saben por qué? Porque al hablar, por lo general todos escuchamos lo que hablamos acá. De alguna manera u otra estamos todos como conectados, ¿no? en lo que hablamos acá. Pero al escribir, en los chats, sobre todo en los chats privados donde nadie te ve, ahí no estamos todos. Y ahí es más fácil caer en estas cuestiones. Muy bien, vamos al primer punto, versículo 12, entonces. En primer lugar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar? Bueno, tengo que disciplinarme en estudiar la Biblia y en aceptar la corrección. Miren lo que dice el versículo 12. El autor dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Ahí tenemos el versículo 12. Fíjense, aplicar es la primera palabra. Y aplicar quiere decir enfocar la atención. Enfocar. ¿Vieron lo que no hizo Michi cuando sacó la foto de grupal? Aparte. Enfocar. Recibir, entregarse, eso quiere decir aplica. Entonces, si aplicar significa enfocar, todo lo que está fuera de ese foco es menos importante, ¿no? Cuando Michelle quiso sacar la foto grupal, ¿qué hizo? Enfocó. ¿Por qué? Porque quiere que salgamos todos en esa foto, perfectos, sonrientes,
y todo lo que está alrededor tiene menos importancia, cobra menos importancia. Bueno, en este caso es lo mismo. El autor dice que nosotros tenemos que enfocar nuestro corazón en la enseñanza. La palabra ahí es, que nosotros la vimos, es musar, que significa disciplina, instrucción. O sea, cómo algo debe ser hecho. Si yo no sé cómo debo hacerlo, bueno, tengo que saber cómo debe ser hecho. El punto es que yo tengo que enfocar mi atención, mi corazón, dice el texto, ¿a qué? Versículo 12, ¿a qué? ¿A qué aplico mi corazón? ¿Dónde lo enfoco? En la enseñanza. Bueno, ¿en la enseñanza de qué? En la enseñanza de las Escrituras, claramente, ¿no? En la enseñanza de las Escrituras. Ahora, fíjense que es una orden, no es un consejo, es un imperativo. Dice, hacelo, no es una opción. Hacelo, aplica tu corazón. ¿A dónde? A la enseñanza. Si nosotros queremos que el mundo no empiece a entrar en nuestro propio corazón y dentro de nuestro grupo MQB, lo que tenemos que hacer es enfocar nuestro corazón, enfocarlo en la palabra de Dios, dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Así como los alentamos, los motivamos a pasar tiempo en oración. Es fundamental, porque de hecho lo habíamos visto, que si no sabemos cómo es Dios, no sabemos tampoco cómo orar. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. Los animamos a que apliquen su corazón, a que enfoquen su corazón. ¿En qué? En la Biblia, en la enseñanza, en las Escrituras. Si yo no sé cómo es Dios, entonces ¿cómo voy a agradarle? Si yo no sé qué es lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba, entonces ¿cómo sé yo si mi conducta, si mis palabras, si mis pensamientos, si mis actitudes, si lo que escribo es lo que a Dios le agrada o no? Si no lo conozco. ¿Cómo conozco a Dios? Aplicando mi corazón, pasando tiempo. Eso requiere sacrificios. Entonces pregúntense, ¿cuánto tiempo dedican a estudiar la Biblia, a aplicar su corazón a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedican? Recuerden cuál es el tema que tenemos detrás de todo esto. ¿Cómo evitar que el mundo entre en mi corazón y entre dentro de MQB? ¿Cómo lo evitamos? Aplicando nuestro corazón en la Escritura, sabiendo cómo es Dios. Miren algo más. También dice que tenemos que enfocar nuestros oídos a las palabras sabias. Mismo versículo. Entonces, ¿a qué le prestas tu oído? ¿A qué tipo de conversaciones? ¿Qué audios? ¿Qué tipo de chats? El pasaje dice que nuestros oídos se tienen que inclinar junto con nuestro corazón al conocimiento de Dios. La palabra aplica es para las dos cosas. Para aplicar el corazón a la enseñanza de la Escritura y nuestro oído a las palabras sabias. Otra pregunta, ¿cómo reaccionás cuando alguien quiere enseñarte o cuando alguien quiere llevarte a Dios? Cuando alguien te quiere corregir, cuando alguien te dice, che, mirá, esto no está bueno. ¿Cuál es tu actitud frente a eso? ¿Sos humilde o sos soberbio? Y fíjense que es otra vez, lo que les decía recién, es una orden. O sea, tenés que hacerlo. Tenés que tenés que enfocar tus oídos a aquellas palabras que son sabias, que te enseñan de Dios. Cuando participamos, ¿no?, de determinadas conversaciones, cuando participamos de determinados chats, intercambio de chats, ¿cuál es la actitud que vos tenés? ¿Seguís prestando tu oído y tu corazón a eso que vos sabés que está mal? ¿O automáticamente te salís de ahí? Y repito, esto requiere disciplina. ¿Por qué? Porque no nos sale de manera natural, ¿no? Nosotros no decimos, che, qué bueno, hoy voy a leer la Biblia y hoy ojalá alguien me exhorte porque estoy haciendo las cosas mal. No decimos eso. La realidad es que no. Tenemos que disciplinarnos para eso. Es algo que se practica una vez, 2 veces, 3 veces. No cayendo en la religiosidad, sino en una cuestión de querer agradar al Señor y de disciplinarnos una y otra vez. Fíjense que el versículo 13 y 14,
Dice que nosotros tenemos que aceptar la corrección. Miren el versículo 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Acá, ustedes como hijos en particular, no son el objeto directo a quien les está hablando, en este caso el autor, sino a los padres, ¿no? A los padres o a los maestros. Acuérdense, allá lejos, hace tiempo, el año pasado, cuando empezamos a estudiar Proverbios, dijimos que esto lo escribía, o quien hablaba era el padre o el maestro, ¿se acuerdan? Hablándole a sus hijos o a sus alumnos. ¿Qué significa la palabra rehuses o rehusar? Negar, impedir, retener. El autor, ¿qué es lo que dice? No rehuses, o sea, no detengas, no impidas, no niegues la disciplina, la corrección. Y otra vez acá hay una orden, un imperativo. El autor dice, no lo hagas, no lo hagas. Cuando vos tengas que ir a exhortar a alguien y decirle, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás proponiendo? No lo dudes, no te retengas. Eso es lo que nos dice a los maestros y a los padres. Si a nosotros no nos importara nada de ustedes, le diríamos, hagan lo que quieran. Total, es más, si ustedes ni siquiera son mis hijos, ¿qué me importa? Que se ocupen sus padres, a mí qué me interesa. Pero no es así. Como padres y como líderes de MQB, a cada uno de nosotros que estamos acá, nos importan ustedes. En este caso, tómenlo como que nosotros somos los maestros y ustedes son los alumnos de quienes está hablando acá el autor de Proverbios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ustedes, muchachos y muchachas? No retener la corrección. No decir, bueno, no pasa nada. No. Frenarlos. Pararlos. Decirle, che, eso, mirá que... No, mirá que esto Dios no lo quiere así. Después ustedes reaccionarán de la forma que quieran reaccionar. Si son sumisos a la palabra de Dios, no a nosotros, reaccionarán de una manera, y si son soberbios, no a nosotros, sino a la palabra de Dios, reaccionarán de otra manera. Acá no se trata de yo le tengo bronca a Agus Rostán. Y ya te la vi venir, Agus, entonces como yo le tengo bronca, sabes cómo le caigo, ¿no? O a cualquiera. No se trata de eso. Tampoco al revés, no se trata de, no, como a mí Agus me cae bien, ¿cómo le voy a decir algo? Me cae bien, me va a empezar a mirar mal, me va a odiar, ¿no? Me va a mirar cruzado. No me interesa. El autor de Proverbios está diciendo, no lo rehuses, no frenes. No frenes la corrección, no lo hagas. Andá, corregilo. El elemento de castigo, claramente, puede variar, ¿no? Nosotros no les vamos a pegar, por lo menos por ahora, dentro de MQB. Pero como padres, el castigo a nuestros hijos, cuando son chiquitos y hasta cierta edad, tiene que ver con el castigo físico, ¿no? Una buena trompada, ¿no? Y a medida que van creciendo, obviamente el castigo tal vez va variando. E incluso cuando ya son más grandes, todavía ya no da para determinados castigos, porque no tienen razón de ser. Entonces el castigo puede ir variando. Tal vez cuando son más grandes les prohibimos hacer determinadas cosas o ir a determinados lugares que tal vez ellos querían ir y no. Quiero ir a jugar al fútbol y bueno, no. Como el castigo no vas a ir, algo así, ¿no? Y dentro de MQB, este castigo, entre comillas, tiene que ver con esta exhortación, con esto de acercarnos a ustedes y decir, che, esto no. Esto dentro de la iglesia, no. Esto en tu vida privada tampoco. Pero mucho menos dentro de la iglesia, donde puede afectar incluso al resto. Entonces, nuestra tarea es confrontar con ustedes, muchas veces. Ahora fíjense algo interesante. Si nosotros hacemos eso, es para beneficio de ustedes, no para perjudicarlos, ¿no? En primer lugar dice, porque si lo castigas con vara no morirá. Bueno, claramente no, la intención no es fulminar
fulminarlos, ni el padre ni nosotros como maestros, sino que dice que lo castigarás con vara, o con lo que sea, no importa, y librarás su alma del Seol. Ahí cuando aparece la palabra Seol puede tener dos sentidos, anótenlos. El primer sentido tiene que ver con el lugar donde van los muertos. Esto, acuérdense que es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, el lugar que iban los muertos, independientemente de si eran justos o no, se llamaba el Seol. Y el Seol se dividía en dos, donde iban aquellos que eran injustos y los que iban aquellos que eran rectos. Mejor conocido tal vez algunos como paraíso o como seno de Abraham. Eso por un lado. Pero por otro lado, la palabra Seol tiene otro sentido que tiene que ver, es un sentido figurado, o sea, algo gravemente peligroso o un sufrimiento grave. Entonces, o sea de un lado o del otro, cualquiera de los dos sentidos, la corrección tiene que ver con que el autor dice, tratamos de evitar justamente de que ustedes mueran literalmente al tomar decisiones erróneas y equivocadas, o tratamos de evitarles el dolor y el sufrimiento, justamente para que ustedes no se equivoquen. Y si como joven humilde ustedes aceptan la corrección, entonces dice que su corazón va a ser sabio. Y como consecuencia de ello, versículos 15 y 16, padres y maestros vamos a estar contentos con ustedes. No porque ustedes tengan que agradarnos a nosotros. ¿Se entiende? Acá ustedes no tienen que hacer las cosas, bueno, no, porque yo tengo que agradar a Mati Culify, porque si no me va a mirar mal. O yo en mi casa, bueno, porque tengo que agradar a mis papás. No, se trata de agradar a Dios, no agradarnos a nosotros. Ustedes no vienen a complacernos a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, la consecuencia de marcarles las cosas, de corregirlos, la consecuencia de que ustedes enfoquen su corazón y su oído a estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que padres y maestros, fíjense versículo 15, versículo 16, va a haber alegría. Va a haber alegría en nuestro corazón porque vemos un grupo de jóvenes que quiere caminar hacia la santidad, que no son perfectos, pero que tratan de guardar su santidad, de que se cuidan mutuamente. Esa es la idea. Es un puñal en nuestro corazón cuando tal vez escuchamos o vemos determinadas actitudes de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque claramente no condicen con lo que Dios quiere, ¿no? Y para un padre también, mucho más. Cuando ve a un hijo alejado del Señor, un padre cristiano, ¿no? Alejado del Señor, indiferente a las cosas de Dios. Bueno, claramente no pasa lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. Versículo 17, versículo 18. Ahí, perseverando en el temor de Dios. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer para evitar que el mundo entre en tu vida privada y en MQE? Bueno, tenemos que perseverar en el temor de Dios. Fíjense versículo 17, versículo 18. Alguien que lo lea, a ver, esos dos versículos. Bien. Ahora el autor va a hacer algo. Él va a advertir a la audiencia sobre la envidia. Sobre la envidia a los pecadores. Anoten un versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 21. La envidia en esencia es obviamente maligna. Es una obra de la carne, así dice Gálatas capítulo 5. Así que nos sale naturalmente el ser envidiosos, ¿no? Queremos la popularidad del otro, el dinero del otro, la belleza del otro, la inteligencia del otro, el talento del otro, y nunca vamos a estar conformes. Pero acá puntualmente dice que nosotros no tenemos que ser envidiosos. Y es interesante el sentido que tiene esta palabra envidioso. El sentido es estar dolorosamente deseoso de la ventaja del otro. Eso es literalmente lo que significa. Repito, estar dolorosamente deseoso
de las ventajas del otro. O sea, me causa dolor a ese punto la envidia hacia el otro, lo que el otro tiene, lo que el otro es, ¿no? Pero fíjense que esto tiene que ver con los pecadores, no con los que quieren agradar a Dios. Y una cosa más, la envidia parte del corazón, o sea, de nuestro mundo interior. Anoten, Proverbios capítulo 3, versículo 31. Proverbios 24:1. Salmos 37. Salmos 73. Todos esos versículos tienen que ver con la envidia. Ahora, viene en el versículo, ¿a qué clase de personas envidia? ¿A personas piadosas? No, ¿a quién? A los pecadores. A personas que no les interesa honrar a Dios, personas cuyo estilo de vida es el pecado, personas que no tienen temor de Dios, no tienen en cuenta a Dios, no les importa a Dios. El autor está diciendo, no envidies a esa clase de gente. No envidies a esa clase de gente. Si yo fuera tan fachero como aquel, ¿no? Si yo tuviera el físico de aquel, si yo fuera tan copado como aquel, ¿no? Y por lo general nuestros modelos a seguir, ninguno es piadoso, nada que ver, sino que vemos cosas externas y nada más. Y el autor está diciendo, no envidies a esa clase de gente, no lo hagas. Sino que por el contrario, fíjense, hace un contraste, dice por el contrario, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nada. Versículo 17. Perseverar en el temor de Dios. Dice antes bien, o sea, más vale, mejor, por el contrario, perseverá, mantenete firme. En lugar de estar envidiando lo que el resto hace, lo que el mundo hace, lo que el mundo te ofrece, aquello qué copado, qué cool, qué fantástico. No, persevera en el temor de Dios. Te vas a caer, bueno, volvé a levantarte. Persevera en el temor de Dios. Persevera en disciplinarte en el estudio de la Biblia, en escuchar el consejo de alguien que quiere que crezcas en santidad. Perfeccionate, persevera en el temor de Dios. No envidies, porque no tiene nada bueno. El mundo no te va a dar nada bueno. Al principio parece que está, qué copado, está buenísimo. Pero la consecuencia de eso es muerte literal o muerte en el sentido de sufrimiento. Entonces no lo hagas, perseverá. Te va a sacar un montón de veces, vamos a errar un montón de veces, pero perseverar tiene que ver con caerse y volver a levantarse, volver a pedir perdón al Señor e insistir. Eso es el temor de Jehová, eso es insistir en el temor de Jehová. Porque eso no tiene comparación con lo que el mundo nos ofrece. Ahora, ¿cómo persevero? En oración, en conocimiento de la Biblia y en obediencia. De esa manera yo tengo que perseverar en el temor de Dios. Orando, estudiando, obedeciendo. Todo el tiempo, dice todo el tiempo, no a veces. No, bueno, en la semana no y en la iglesia el fin de semana sí. Obedezco a Dios determinados días y para otros días o determinadas circunstancias no. No, dice todo el tiempo. Lo tengo que hacer todo el tiempo. Y una cosa más. Por lo general nosotros vemos a los pecadores, ¿no? Y decimos qué bien que la pasan, qué bueno esa vida que tienen, qué divertido, y yo tengo que venir a la iglesia, qué aburrido. A mí me mandan a estudiar la Biblia, o me aconsejan que estudie la Biblia, mientras el resto se va el sábado a la noche un boliche, se va a bailar, conoce chicas, conoce chicos. Copadísimo. Y esto es tan aburrido, tan aburrido. Y aparte no hay consecuencia de nada, o sea, supuestamente la Biblia dice hay consecuencia, pero ellos la pasan bien, se divierten, hablan durante toda la semana de lo bueno que estuvo el fin de semana. ¿Dónde está la consecuencia, no? ¿Dónde está eso que supuestamente hay consecuencias por hacer ese tipo de cosas? A veces las consecuencias se ven,
Y a veces no se ven. Incluso hay personas que viven toda su vida injustamente y en pecado y mueren. Y uno dice, ¿y entonces la justicia dónde está? Murió. Y murió haciendo lo que quería, súper contento, súper feliz, tuvo todo lo que tenía, todo lo que quería. No es tan así entonces, ¿no? Pero no es así. O es acá, o es allá en la eternidad. Pero cada uno va a pagar según lo que haya hecho, ¿no? Y hay consecuencias para todas las cosas. Hay consecuencias para todas las cosas. Y si no fuera así, el simple hecho de querer agradar a Dios, de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, esa tiene que ser nuestra mayor satisfacción. Entonces, segundo punto, ¿cómo evitamos que el mundo entre en mi vida privada y que entre en MQB? Bueno, tenemos que perseverar en el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, aunque también deberíamos hacerlo, sino que tiene que ver con esa actitud reverente de entender quién es Dios, de conocer quién es Dios, de saber de qué es capaz Dios y vivir de esa manera si somos sus hijos. Miren, cuando hay temor genuino del Señor, cuando hay un temor genuino, cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer parece poco e insatisfactorio para tu vida. Cuando vos tenés temor de Dios, cuando vos querés agradar a Dios, con todas tus imperfecciones, con todas mis imperfecciones, cuando queremos agradar a Dios, cualquier cosa que el mundo te ofrezca, carece de valor. No tiene sentido. No tiene sentido. Si tuviéramos que comparar todo lo que el mundo te puede ofrecer, pensá en lo más grande y significativo que el mundo te puede ofrecer, que vos quieras. Y lo comparás con Dios, con el deleite de vivir una vida de temor de Dios. No tienen comparación. ¿Podemos comparar el dinero con Dios? ¿Podemos comparar la popularidad con Dios? ¿Podemos comparar el placer con Dios? No, no tiene comparación. No tiene comparación. No la tiene. Y en tercer lugar, último, ¿de qué manera, chicos de MQB, debemos evitar que el mundo entre en nuestro corazón y en nuestro grupo de adolescentes? Evitando a los pecadores, oyendo a padres y maestros. Evitando a los pecadores, oyendo a padres y maestros. Versículos 19 al 25. El versículo 19 arranca otra vez con una orden. ¿Cuál es? Oye. Oye. Anoten, Proverbios 1:8. Anoten Deuteronomio 21 del 18 al 21. 21 del 18 al 21. Anoten Proverbios 21, 17. Anoten 1 Corintios 5, 11. Y anoten Gálatas 5, 21. Bueno, miren, ese primer imperativo que ahí dice, oye. Ya lo vimos un montón de veces en Proverbios, ¿no? Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, un montón de veces lo vimos. Ese oye tiene que ver con prestar atención. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos mucho en Proverbios 1 y en Proverbios 2. La idea del autor es, tal vez se acuerdan cuando lo hicimos así, ¡hey! Esa es la idea. Escúchame. Eso. Escúchame. Prestame atención. Porque lo que tengo para decirte es importante. Eso está diciendo el autor de Proverbios. Presta atención. Todo lo que estás haciendo, déjalo de lado.
prestame atención. Es como que lo grita. Escúchame, prestame atención, porque es importante para vos. Esa es la idea, ese es el sentido de esa palabra. Prestar atención, llamar la atención. Se repite un montón de veces en Proverbios, estaría bueno que se tomen la tarea de buscarlo. ¿Saben por qué? Proverbios está escrito otra vez, para hijos, para alumnos. Porque la tendencia natural del hijo, o del alumno en este caso, es hacer la suya. No escuchar. Ya sé lo que van a decir. Otra vez con lo mismo. No, yo ya sé, no necesito que nadie me diga nada. No, escúchame, prestame atención, es importante. No dejes entrar el mundo en tu corazón, no dejes entrar el mundo en MQB, escúchame. Esa es la intención, escúchame. Evitá, miren, versículos 20, versículo 21, evitá juntarte con aquellos que viven en exceso. Evítalos, huí de ellos, pasá de largo. Cuando te sientas tentado y te diga, che, no pasa nada, es un cigarrillo, tampoco. Es un porro, no pasa nada, tampoco tan grave. ¿Quién no lo hace hoy? Es un video, se ve apenita, mirá. Hoy todos lo vemos, todos vemos esto. Hoy lo vemos todos, es un video porno, ¿no lo viste? ¿Nunca viste? Vení, mirá. ¿Nunca lo viste? No seas Gil, vení. ¿Cuál es la idea del autor de Proverbios? Evítalos. Andate. Evítalos. No te juntes. Entre nosotros hay un chat que está subido de tono, hay algo que no es correcto, confrontalo y salí de ahí. No seas parte. No quieras agradar al resto. No quieras quedar bien. Salí. Huí. Evítalo. Pasá de largo. Cuidá tu corazón y cuidá el corazón del resto. Cuidá el corazón del que está al lado tuyo. Porque ese que está al lado tuyo es tu hermano en Cristo. Cuídalo. Es tu responsabilidad, no nuestra solamente como maestros. Es tu responsabilidad cuidarlo. Entonces, ojo con lo que le escribís. Ojo con lo que le decís. Ojo con lo que le sugerís. Ojo con lo que le mandás para que vea, para que escuche. Es tu responsabilidad cuidarlo, cuidarla. ¿Se entiende? Huí de ese tipo de actitudes, de ese tipo de gente. Huí. No seas parte. Y repito, entre nosotros tenemos que cuidarnos como hermanos en Cristo. Tenemos que cuidarnos. Estamos para cuidarnos, para alentarnos a crecer en santidad. No para, che, qué genios, qué cancheros, qué copados que somos. Todo muy lindo el campamento, todo muy lindo los equipos, todo muy lindo el fogón, todo muy lindo, todo está perfecto. Pero recuerden lo que les dije en la noche del fogón. Hay mucha emoción y esa emoción se termina. Y cuando esa emoción que todos tenemos, todos, del campamento se va diluyendo y pasan los días y se termina, lo que queda es lo que hayan guardado en su corazón y pongan en práctica. Y debemos cuidar la santidad de este grupo, debemos cuidarla. Nosotros, en primer lugar, como responsables del ministerio, pero es responsabilidad de ustedes también hacerlo. Entonces, les repito, ojo con lo que comparten, ojo con lo que escriben, ojo con lo que mandan, ojo con la relación virtual de chat muchas veces entre chicos y chicas, de un lado y del otro. De un lado y del otro. La hago clara, muchachos, no se hagan los bananas. Porque no funciona así. No se hagan los winners. Porque no funciona así. Porque no es lo mejor. Es más, voy un paso más allá. No les conviene chats privados de uno a uno. No conviene. Traten de evitarlo. ¿Quieren acercarse a hablar con una chica? Háganlo personalmente, delante de todo el mundo. No manden audios privados.
No manden mensajes privados, evítenlos. Para ustedes, chicas, no se regalen. ¿Quién dice que tienen que hacerlo? No se presten. No se presten. Y una cosa más, un paso más, háblenlo en su casa. Si alguien de este grupo, hombre para con mujer o mujer para con hombre, les manda algo indebido, muéstrenlo. Acérquense a sus padres, acérquense a sus líderes, díganle, che, mira, me mandaron esto. ¿Por qué? ¿Para que prendamos fuego al que lo hizo? No, porque no lo vamos a hacer público. Che, miren, miren, me mandaron esto, así lo ven todos. No. Sino para que podamos agarrarlo en privado y exhortarlo o decirle o explicarle cómo son las cosas. Pero háblenlo. Si alguien les manda algo que no corresponde, háblenlo. En su casa en primer lugar. Y con nosotros, si quieren y tienen la confianza, o con alguno de nosotros en segundo lugar. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que huir. Tenemos que evitar que estas cosas pasen en nuestra vida privada y en este grupo de MQB. Entonces, escuchá cuando tus papás te advierten. Escuchá cuando tus líderes te advierten. La intención no es sofocarte, no es destruirte, la idea es cuidarte. La idea es cuidarte. A veces es muy tentador, porque sobre todo, lo hablamos miles de veces, ustedes tienen sus hormonas a flor de piel y es muy tentador cuando les llega un mensajito, un chat, un WhatsApp de alguien que les gusta, ¿no? Ay, mirá, me mandó un mensaje. Y es inevitable, ¿cómo no voy a...? Tienen que cuidar su corazón. Tienen que cuidar su corazón. No es esa la forma. No estoy diciendo que no les guste una chica o que no les guste un chico, no estoy diciendo eso. Lo que digo es, no es esa la manera. Miren el versículo 22, dice, oye, otra vez, oye, presta atención. Presta atención. Versículo 23, tenés que buscar verdad, sabiduría, enseñanza, inteligencia, no cambiar por nada esas cosas, no cambiarlas. Versículo 24 y versículo 25 tiene relación con algo que vimos más arriba. Si vos te manejás de determinada manera, si sos así, como estos versículos anteriores, entonces versículo 24, que se parecen al 15 y al 16, dice, tus padres, tus maestros van a alegrarse. Van a alegrarse. Si vos huís de esta clase de gente, si vos comprás la verdad, comprás la sabiduría, no la transás con nada, bueno, padres y maestros, vamos a estar contentos de ver esa clase de juventud dentro de la iglesia. Les repito, MQB no es un club. ¿Sí? Esto no es un club para hacer amigos, para venir y pasarla bien. Bueno, tengo mis amigos de la iglesia, vengo, me divierto un rato, la paso bien y se terminó. No es esa la intención nuestra. Nuestra intención es enseñarles la Biblia. Nuestra intención y nuestra oración es que conozcan a Cristo como Salvador. Nuestra intención es que crezcan en santidad. Nuestra intención no es que vengan acá, bueno, listo, la pasamos bien y, bueno, cada uno haga lo que quiera, mientras que más o menos tengamos un cierto orden. Vamos a permitir determinadas cosas, otras por ahí no. Buscamos la santidad de este grupo, la nuestra. Y cada uno debe hacerlo de manera personal, pero también cada uno debe hacerlo de manera grupal. Cuando algo no es correcto, no es correcto. Repito, y lo voy a decir hasta el cansancio, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que cuidarnos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque vos nos permitís una vez más, Señor, abrir tu palabra. Señor, hay tesoros interminables, inagotables en ella. Señor, gracias porque podemos abrirla, compartirla, estudiarla, ver aquello que vos querés para nosotros. Y Señor, en particular, y en este caso en particular, Señor, rogarte por este grupo de adolescentes. Señor, lo que se va formando en este grupo en particular es tan lindo, Señor, verlo.
Pero no queremos desviarnos, no queremos corrernos de aquello que vos marcaste para nosotros y para ellos. Señor, no queremos que esto sea un club, no queremos que esto sea venir, pasarla bien, que cada uno haga lo que quiera y aquello que está mal miramos para el costado y bueno, lo toleramos y no pasa nada. Porque vos no lo hacés. Y si vos no lo hacés, nosotros no queremos hacerlo. Por eso te rogamos, Señor, por nuestro corazón, en primer lugar, por el mío y por el de cada uno de estos jóvenes que está acá. Por el corazón particular de cada uno. Para que vos trabajes en nuestro corazón, Señor, en enfocarnos en estudiar tu palabra, en enfocarnos en ponerla en práctica, en enfocarnos en escuchar el consejo, en enfocarnos en perseverar, Señor, en tu temor, en enfocarnos en huir de aquellos, Señor, que no quieren agradarte, en huir, Señor, de aquellas tentaciones que el mundo nos ofrece y que parecen tan atractivas, pero que a lo largo, Señor, lo único que traen es muerte. Señor, cuida el corazón de este grupo en particular. Ayúdanos, Señor, a alentarnos mutuamente, a confrontarnos mutuamente en amor, con sabiduría, para que podamos, Señor, correr juntos la carrera. Señor, que podamos velar por la santidad de este grupo. Que vos nos cuides, por favor. Que nos guardes, Señor, de aquellos que no tengan la intención, Señor, de agradarte y que tampoco, Señor, tengan la intención de querer que este grupo crezca en santidad, cuyo corazón está en otro lado, cuyas intenciones a veces son perversas. Cuídanos, por favor, cuídanos. Señor, que este grupo se caracterice por ser un grupo que te ama, que quiere servirte con todos nuestros errores, pero que queremos servirte como vos querés. Que el resto que nos ve de afuera vea, Señor, en este grupo de jóvenes, hombres y mujeres, Señor, que quieren agradarte, servirte como vos querés. Así, Señor, como te rogamos una y otra vez que tengas misericordia, Señor, para salvar. También tenés misericordia, Señor, para cuidarnos. Señor, para cuidarnos, por favor. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes en lo que queda de la reunión, el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.